Ya, ese primer ejercicio tiene mucho que ver con todo lo que estamos haciendo. Dice, considere las rectas, ahí hay una recta y ahí hay otra. Primera pregunta, ¿en qué forma están? Porque teníamos tres formas de escribir la ecuación de la recta, ¿cierto? Ya, esta es clara. ¿En qué forma está? En su forma simétrica. Y la primera es un mix, ¿cierto? Pero se puede ver que está más o menos en la forma vectorial. Lo único que tendríamos que hacer es descomponer, ¿cierto? Separar la parte que son constantes con la parte que son los coeficientes de t, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Ver que ellas se intersectan, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿cómo nosotros sabemos qué rectas se intersectan? ¿Cómo se hace? Si nosotros estamos en el plano y ustedes toman dos rectas que no tienen misma pendiente, sí o sí se intersectan, ¿cierto? Ya. Pero en el espacio, ¿podría pasar de que las rectas no se intersecten a pesar de no ser paralelas? No. ¿Mm? Aquí hay una recta, el lápiz. Aquí hay otra recta, pasa por abajo. ¿Se pueden cortar? No. ¿Y tienen el mismo vector director o un múltiplo? Tampoco. Tampoco son paralelas, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estoy explicando? En el espacio puede pasar de que dos rectas no sean paralelas y a la vez no se intersecten, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Porque antes, como les digo, era llegar y comprobar pendientes y estaba listo. ¿Qué hay que hacer acá? Primero, para ensayar lo que hemos hecho antes, reescribamos las ecuaciones en su forma vectorial, las ecuaciones de cada recta. Reescribamos cada recta en su forma vectorial. Esto es, como les digo, para ir entrenando eso de transformar un tipo de recta en otra. La primera, ¿cómo quedaría? X y Z igual a ¿cuánto? ¿Cuál sería el vector que tiene números solamente? Miren acá. ¿Cuáles son los números que aparecen aquí? Que están solos. 3, 7 tercios y 1. 3, 7 tercios y 1. ¿Ya? Más t. ¿A qué cosas multiplica? Primera componente a un 4. Segunda componente, un 1. Y la tercera componente, 0, ¿cierto? Porque no hay t. Entonces, ahí está la ecuación de la primera recta. La segunda recta, ¿qué hacemos para escribirla en su forma vectorial? Dijimos que era una estrategia súper simple. Igualar a t, ¿cierto? Porque miren, esto es igual a eso y es igual a eso. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Decir que todo esto es t. O un parámetro que quieran, ¿ah? Puede ser t, puede ser lambda, puede ser lo que quieran. ¿Y qué sacamos de hacer eso? ¿Qué pasa si es que nosotros igualamos eso con t? ¿Podemos despejar la x? ¿Cuánto queda? El 7 pasa multiplicando y el 1 pasa restando, ¿cierto? O sea, quedaría x igual a 7t menos 1, o menos 1 más 7t. Es para que quede ordenado el tiro, pero es lo mismo. Después, si nosotros igualamos esto con esto, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale? 6t más 7, ¿cierto?
¿Y cuánto vale z? ¿De dónde sale? ¿Qué pasa si igualan eso? 3t más 5. Conclusión, ¿cuál sería la ecuación vectorial de esta recta? X y z igual a ¿cuánto? Menos 1, 7, 5, ¿cierto? Esos son los valores libres. ¿Cuáles son los coeficientes de la t? 7, 6 y 3. Listo. Ahí tenemos las dos rectas en su forma vectorial. ¿Ya? Miren, atención acá. Cuando nosotros teníamos esto, igualamos a t, ¿qué fue lo que obtuvimos ahí? ¿Cómo se llaman esas ecuaciones? ¿Era la ecuación simétrica? Esta era la simétrica. Paramétrica, ¿cierto? Y cuando la paramétrica la juntamos como vector, queda la vectorial. ¿Sí? Ese es un ejercicio que tienen que saber hacer, tener una forma y... Silencio, chiquillos, están hablando hace rato. Oye. ¿Ya? Entonces, eso. Tienen que saber pasar de un tipo de recta a la otra. ¿Ya? Porque así, independiente de las que le den, pueden sacar la otra. ¿Ya? ¿Y qué hacían ustedes para intersectar curvas? Por ejemplo, ¿están en cálculo 2? ¿Sí? Cuando quieren sacar la intersección de dos gráficas, ¿qué es lo que hacen? Se igualan. Si quiero sacar la intersección de esas dos cosas, ¿qué deberíamos hacer? Igualar. ¿Sí? Las estrategias siempre se van repitiendo. ¿Ya? Pero ¿cuál es el cuidado que vamos a tener? A estos parámetros, estos de aquí no tienen por qué ser el mismo en el punto de intersección. Entonces le vamos a poner dos nombres distintos. Pongámosle T1 y T2. O T y S, o T y R, da lo mismo. ¿Sí? El nombre lo escogen ustedes. ¿Por qué no tienen que ser el mismo? Porque en el punto de intersección, por ejemplo, voy a obtenerlo para este parámetro igual a 1 y para este parámetro igual a 2, por decir algo. ¿Sí? Ya, ahora igualemos. ¿Qué pasa si igualamos? Igualamos ambas ecuaciones. Porque ¿cuál era el objetivo? El objetivo era encontrar un punto de intersección, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si igualamos? ¿Qué nos queda? Queda eso igual a eso de ahí, ¿cierto? Porque ahí está el X y Z. ¿Sí? Ya, pasémoslo acá. Ahí está la primera. Igual a la segunda. Ya, ¿y qué sacamos de hacer eso? Sí, pero... ¿cómo seguiría? ¿Cuándo dos vectores? Porque al final, si ustedes suman esto, es un vector, ¿cierto? Si ustedes suman eso, también es un vector. ¿Cuándo dos vectores son iguales? No, es más simple que eso. Dos vectores, ¿cuándo son? O dos puntos, ¿cuándo son iguales dos puntos? O sea, si yo les digo A, B igual a C, D, ¿qué significa? Que el A es igual a C y que el B es igual a D, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que significa. Cuando ustedes igualan puntos o vectores, son iguales componente a componente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? Si ustedes desarrollan eso, ¿qué les da? Bueno, ya lo habían hecho en el principio. Era 3 más 4t1, 7 tercios más t1 y por último, un 1, ¿cierto? Y en el otro, ¿cuánto quedan las componentes? Menos 1 más 7 t2. Después ustedes mejor colóquenle T y R, es más fácil porque con su índice queda feo. El siguiente, 7 más
6t2. Y el último, 5 más 3t2. Y aquí viene lo que les decía hace poco. ¿Cuándo son iguales esas dos cosas? Iguales componente a componente. O sea, ¿cuántas ecuaciones vamos a sacar? 3, ¿cierto? Una para cada componente. ¿Cómo quedaría? Entonces, donde obtenemos el sistema. Ya, primera ecuación. ¿Cuál sería? 3 más 4t1 igual a menos 1 más 7t2. Esa es la primera ecuación. ¿Cuál sería la segunda ecuación? 7 tercios más t1 es igual a 7 más 6 t2. ¿Cuál sería la tercera? A ver si puedo compactar un poco. ¿Cierto? La tercera es más fácil, porque sería el 1 igual a 5 más 3t2. Ya, obtenemos este sistema. ¿Y de qué sirve ese sistema? Analicémoslo un poquito, no quiero que nos lancemos a resolverlo. ¿Cuántas ecuaciones tiene? 3. ¿Cuántas variables tiene o cuántas incógnitas? ¿Qué va a pasar entonces? Sí, eso es para resolverlo, ¿cierto? Ya, pero analicémoslo. Si hay 3 ecuaciones y solo 2 incógnitas, ¿va a tener solución? Cuando nosotros tenemos cosas con 2 incógnitas en el plano de una recta, ¿cierto? ¿Sí o no? Piénsenlo como que esto fuera una X y esto fuera una Y. ¿Qué es lo que define esto? A una recta, ¿sí o no? Ya, supongamos que, no sé, pues la primera ecuación les dio esa recta. La segunda ecuación, ¿qué les va a dar? Otra recta, ¿cierto? Ya, con esas dos ecuaciones, ¿pueden encontrar la solución? Sí, es el punto de intersección, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ustedes le insertan una tercera recta? ¿Existirá un punto en común para las tres? O sea, con 2 rectas sí, ¿cierto? Esa, hay un punto en común que es la solución del sistema. Pero si insertamos una condición adicional, ¿qué estamos insertando? Otra recta. ¿Y hay un punto común de las 3? No, aquí hay un punto común de 2, aquí hay un punto común de 2 y aquí hay un punto común de 2. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Qué pasaría si es que esto de aquí no tiene solución? ¿Cuál sería la conclusión? Que no se intersectan. ¿Qué pasa si esto de aquí tiene solución? Ahí sí se intersectan. ¿Qué pasa si esto de aquí tiene infinitas soluciones? ¿Son la misma recta? Son la misma recta, ¿ya? Entonces esas son las conclusiones que uno tiene que ir sacando a la hora de mirar el sistema, ¿ya? Intentemos resolverlo, para ver qué pasa. ¿Cómo resuelvo ese sistema? Ahora sí, cuentas. ¿Cuál es fácil de sacar? ¿Cierto? De la última podemos sacar T2. ¿Cuánto vale? Miren, 1 igual a 5 más 3T2. Menos 4 es igual a 3T2. ¿Cuánto vale T2? Menos 4 tercios. Eso es de la última ecuación. ¿Sí? Ya, ¿qué hago con eso? Lo reemplazamos en la de arribita, ¿sí? Pongámosle número a las ecuaciones para poder referirnos mejor a ellas. ¿Reemplazamos en cuál? ¿En la segunda o en la primera? Puede ser cualquiera, ¿sí? Pero ¿por qué conviene más la segunda? Chiquillos, a mí en realidad no me interesa tanto que vengan a hacer cuentas, me interesa que vengamos a pensar un rato. Si aprendiendo a pensar, después los ejercicios salen solos. ¿Por qué conviene más la segunda? Está dividida en 3 y hay un coeficiente 6. Va a quedar entero. ¿Sí?
Podrían haberlo hecho acá, pero va a quedar una fracción súper fea. ¿Sí? Ya, reemplacemos en la segunda. Reemplazamos. En la que le pusimos 2. ¿Cuánto queda? 7 tercios más T1 es igual a 7 más 6 por menos 4 tercios, y eso es, ¿cómo dicen? Menos 8. ¿Lo escribo al tiro? Ya, ¿cuánto vale T1? Eso es menos 1. Y pasa restando el 7 tercios, serían menos 7 tercios menos 1 son menos 10 tercios, ¿cierto? Ya, y se dan cuenta que con esas dos ecuaciones, ¿qué fue lo que obtuvimos? Ya tenemos T1 y T2. Pero ¿cómo sabemos si el sistema en realidad tiene solución o no? ¿A través de esto o reemplazándolo? Eso, tomamos estos dos, los reemplazamos ¿en dónde? En la primera. ¿Y qué pasa si no se cumple la igualdad? Ahí la conclusión es que no intersecta. ¿Sí? ¿Qué pasa si se cumple? Está bien, ¿sí? Se intersecta. Pero solo con una que ya esté buena, si me dices que se intersectan, sí. ¿Cómo con una que ya esté buena? ¿Sí? Ya, pues con estas dos, nosotros sacamos estos dos valores. Entonces, tomando estos dos valores e insertándolos en la ecuación que no ocupaste, tiene que cumplirse la igualdad. Porque si no se cumple, en realidad no tiene solución el sistema. ¿Sí? Pero con esos dos valores podemos decir que al menos alguna recta intersecta. Es que esto de aquí son rectas para T1 y T2, pero no, es la recta, no son las rectas originales. ¿Sí? Porque las originales son solamente dos rectas. ¿Sí? Ya. Reemplacemos en la primera, a ver si se cumple. Si se cumple, estamos bien, si no, no. Entonces, esto sería algo como verifiquemos si el sistema posee solución. Que como les digo, sería tomar la ecuación y reemplazar los valores que obtuve. Copiémosla. Ahí está. ¿Cuáles se obtuvieron? El T1 fue menos 10 tercios. Y el segundo fue menos 4 tercios. Entonces la pregunta es, ¿esa igualdad es cierta o no? ¿Cuánto vale esto? Menos 40 tercios. Más 3. Menos 31 tercios, ¿cierto? Y en el lado derecho, esos son menos 28 tercios. Y si le resto 1, menos 31. O sea, la igualdad se cumple. ¿Cuál sería la conclusión? Que este sistema tiene solución. Así, el sistema tiene solución. Luego, las rectas originales se intersectan. L1 intersecta a L2. Y ahora les hago la siguiente pregunta. Si se intersectan, ¿cómo sacamos el punto de intersección? La ecuación. Es que igualando las ecuaciones obtuvimos T1 y T2. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo obtenemos el punto de intersección? ¿Sí? Porque el T1 y T2 no tienen nada que ver. Acuérdense que el T en las ecuaciones de la recta es un parámetro, no es algo que se grafique. ¿Sí? Es como una variable auxiliar si lo quieren ver de una forma. Acá estamos. ¿Qué pasa si reemplazamos el T1 que obtenemos aquí? ¿Qué debería dar? Un punto. ¿Cierto? Porque para cada valor de T, ¿esto qué es lo que entrega?
Un punto de la recta. Entonces, si reemplazan el T1 aquí, ¿qué van a obtener? Un punto. Si reemplazan el T2 aquí, ¿qué deberían obtener? También un punto. ¿Pero cuál punto? No. El mismo punto, porque con estos valores de T, T1 y T2, yo obtengo el punto de intersección. ¿Sí? Hagamos la prueba. Reemplacemos. Cuando digo hagamos la prueba, no es que vayamos a demostrar cosas, ¿eh? Hagamos la prueba de simplemente insertar numeritos y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Para que no crean que vamos a hacer cosas tan difíciles. Reemplacemos los valores de T1 y T2. Miren, en la primera recta era x y z igual a ¿cuánto? Ya se me perdió. Aquí está. ¿Cuánto nos dio el T1? Era menos 10 tercios. ¿Cuánto da esa cuenta? ¿3 menos 40 tercios? Creo que eso lo habíamos hecho antes. 3 menos 40. Menos 31 tercios. El segundo. 7 tercios menos 10 tercios. Menos 1. Y el tercero. 1 menos 0. 1. ¿Se dan cuenta? Con el T1 en la primera recta se obtiene ese punto. Y si lo reemplazamos en la segunda recta, ¿qué debería dar? El T2, sí. El mismo. ¿Sí? ¿Dónde está la recta 2? Está aquí. Esta era la recta 2. ¿Cuánto nos dio el T2? Se me olvidó. Era menos 4 tercios. Ya, ¿cuánto da? Menos 1, menos 28 tercios. Eso da menos 31 tercios. ¿Qué pasa con las segundas componentes? 7 menos 24 tercios, ¿cuánto es? 21 menos 24 es menos 3. Partido en 3, menos 1. Y el último, menos 4 tercios por 3 es menos 4. 5 menos 4, 1. ¿Qué pasó? Todos 20 son iguales, ¿o no? Eso con eso. Entonces, esa es la conclusión, que efectivamente se intersectan. ¿Y en qué punto se intersectan? En ese, menos 31 tercios, menos 1,1. Ya, en ese punto. Ya, entonces, recapitulemos un poquito el ejercicio. Si nosotros tenemos dos rectas en el espacio, ¿qué habría que hacer para verificar si se intersectan o no? ¿Cuál fue el paso 1?
Ya. Reescribirla en su forma vectorial, ¿cierto? Porque la forma simétrica no aporta mucho. ¿Qué hice con el parámetro? El t no tiene por qué ser el mismo, ¿sí? O sea, para llegar al punto de intersección podría perfectamente esto ser un 1 y esto ser un 2, por decir algo, ¿sí? Entonces, eso, aquí le ponen... No lo borran. Aquí le ponen T y aquí le ponen R. O le ponen T1, T2. Da lo mismo la letra. Ustedes eligen. ¿Ya? ¿Qué se hizo después? La estrategia clásica de intersección, que es igualar, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué sacamos de igualar las ecuaciones? Los parámetros. Al final, ¿cierto? Los parámetros. Pero cuando las igualamos, ¿qué obtenemos después? Un sistema de ecuaciones de ¿cuántas incógnitas? 2, que serían los parámetros. ¿Y cuántas ecuaciones va a tener? 3. ¿Por qué tiene 3 ecuaciones? Porque son 3 componentes, ¿cierto? ¿Se dan cuenta si todo tiene sentido al final cuando lo vamos viendo así? Ya, sistema, 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Con 2 ecuaciones podemos sacar la solución, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos si efectivamente es solución? Nosotros, exacto, con estas 2 sacamos la solución, ¿cierto? ¿Qué hicimos después? Comprobarlo con la primera. ¿Qué pasa si no cumple la primera? Este sistema no tiene solución, por lo tanto, no se intersectan. Ya, este no fue el caso. Tenía solución. ¿De qué sirve esta solución? ¿Para qué sirve? ¿Qué fue lo que hice con estos valores de t? Lo reemplacé, ¿cierto? ¿En dónde? En la ecuación de la recta original. Ya, esto de aquí, este último paso, en realidad no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque con eso basta. Este paso sería si es que ustedes quieren comprobar que lo que hicieron está bien. ¿Sí? Ahí está el punto. Es que el punto bastaba con reemplazar uno solo. ¿Sí? El otro lo hicimos para darnos cuenta de que la solución estaba bien. ¿Ya? ¿Queda claro, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Aprovechen de preguntar. No los voy a molestar. Dígame. ¿Dónde dijo que tenía los videos? En YouTube. Horacio Sangüesa. De todas formas, en ADECA los subí. Subí en la parte clases, vínculos, está la playlist. ¿Sí? Y ahí mismo en clases están los PDF de todo lo que estoy escribiendo. ¿Ya? Ya, ¿qué más? A ver, ¿alguno de la guía? No, esa no. Esta. ¿Qué otra cosa fue lo que vimos? Distancia de punto A recta. ¿Hay algo así? Es que lo mezcla con planos el resto. Eso no me gusta. Ya, miren, voy a inventar un ejercicio a partir de uno que ya está acá.
Ya, este ejercicio no es exactamente lo que dice, pero lo que vamos a hacer es calcular la distancia de ese punto a esa recta. ¿Cómo se hacía? Voy a escribir lo que vamos a hacer. Determine la distancia de L a P. Distancia de punto a recta. Eso fue lo que vimos el día de ayer. ¿Sí? ¿Cómo se hacía? Primero que todo, la recta L, ¿cuál sería su ecuación vectorial? Porque miren, ¿cuál es esta forma? Paramétrica. Y para sacar la distancia de un punto a una recta necesitamos la ecuación vectorial. ¿Cómo se pasa de una a la otra? Era escribirlo por las componentes dentro de un vector, ¿cierto? ¿Cuáles son los términos libres? 1, menos 1 y 1. ¿Y cuáles son los coeficientes de t? 2, menos 1 y menos 2. Listo, ahí está la ecuación de nuestra recta. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa forma de contar? La que escribí recién, ecuación vectorial. ¿Sí? Esta de acá es la paramétrica, esta es la vectorial, y la que vimos antes, que no tenía parámetro, fíjate que aquí no hay un t. Esa es la simétrica. ¿Sí? Ya, ahí está nuestra recta. Hagamos el dibujito. Para entender el problema, tenemos una recta L que aquí está. Ahí está L. ¿Sí? ¿Qué más conocemos de ella? Pasa por ese punto, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que pasa por ese punto? Digan que t vale 0. Si el t puede ser cualquier número y vamos a obtener un punto de la recta. Si el t vale 0, ¿qué se obtiene? Ese puntito. ¿Ya? Entonces, pasa por 1, menos 1 y 1. ¿Ya? ¿Qué más conocemos de esta recta? ¿Qué era eso? El que acompañaba a la t, la dirección, o sea, el vector director, ¿cierto? Ahí está D, que puede ser, por ejemplo, eso. Estoy haciendo un esquema, no es que sea exactamente así el dibujo, es solo un esquema. Ya. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Calcular la distancia del punto 0, 1, menos 2, que puede estar en cualquier parte, dando vuelta. Dibujémoslo por acá, por ejemplo. Ese es el punto P, que tiene coordenadas 0, 1, menos 2, ¿cierto? Este punto de acá llamémoslo P0. Siempre a este punto se le llama P0, que es el punto por donde pasa. ¿Ya? Es un nombre. Entonces la pregunta sería, ¿cómo saco la distancia de este punto a esta recta? Es una fórmula, la vimos ayer. Pero ¿cómo se calculaba? Era súper simple. Nosotros trazábamos este vector, ¿cierto? Ese. Que es el vector que va desde P0 hasta P, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasaba si es que nosotros hacíamos el producto cruz de esto con esto? ¿Qué pasaba? Al sacarle el módulo, sacábamos el área de esto, ¿verdad? Entonces, miren, módulo o norma, como le quieran llamar, dígame. ¿Cómo? ¿El t? Sí. ¿Para obtener un punto? Sí. Para obtener un punto, el t le puede dar cualquier valor. Y al darle 0, te da este de acá. ¿Ya? Eso. Ya, entonces, miren, si hacemos este producto cruz, producto cruz de eso con eso en norma, ¿qué es lo que entrega?
el área de este paralelogramo, que también la podemos calcular como la base. ¿Cuánto mide la base? Vale la norma del vector director, ¿cierto? Multiplicado por ¿cuánto? Me quedan colores, sí, me quedan colores. Miren. En la altura, ¿cierto? El área de un paralelogramo es base por altura. La base es la norma del director. Ahí está. ¿Y cuál sería la altura? La distancia. ¿Sí? La distancia que estamos calculando. Esa es la altura. ¿Sí o no? Miren. Entonces esta sería la distancia del punto P a la recta L. ¿Cuál sería la distancia entonces? P0P, cruz, vector director, partido la norma de vector director. Listo, ahí está la fórmula de distancia. ¿Sí? Obviamente igual se la pueden aprender y después aplicarla nomás. Eso va a depender de cada uno. ¿Ya? Pero básicamente estamos calculando el área de un paralelogramo. Nada más que eso. Ya, pues, ahora hagamos las cuentas. Eso era solamente desarrollo de la fórmula. ¿Cómo sacamos el vector que va de P0 a P? Ahora sí creo que... La diferencia, ¿cierto? Te adelantaste un poquito. Un vector que va de un punto a otro lo sacamos siempre como la diferencia de los puntos. O sea, nos quedaría P menos P0. ¿Y eso cuánto es? El P es eso. El P0 es eso. ¿Cuánto da? Menos 1. 2. Menos 3. ¿Cierto? Ya, entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? El vector que acabamos de obtener, este, ¿cuál sería? Sí, no, pero como vector. Ahora le vamos a sacar la norma, pero quiero que lo vean como vector. ¿Cuál sería ese vector? Ese, ¿cierto? ¿Sí o no? Ese. Sí, pues entonces, o sea, es que ese sería el vector, como flechita. ¿Sí? Ya, entonces, ¿tenemos ese? ¿Tenemos el vector director? Sí, está listo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Hacer el producto cruz. Ya ven si esto es una cuenta nomás ahora. P0P. Cruz el vector director. ¿Cómo se saca el producto cruz de dos vectores? ¿Cómo era? Con la matriz. ¿Qué se ponía como primera fila? Los vectores que están en la dirección de los ejes coordenados, ¿cierto? El IJK. ¿Este qué era? Era el 1, 0, 0. ¿Qué era este? 0, 1, 0. Y el último, 0, 0, 1. ¿Sí? Eso era. Ya. ¿Qué va después? En la segunda fila. Este vector, ¿cierto? O sea, sería menos 1, 2, menos 3. Vamos a pintarlo para que sepan de dónde viene. Ahí está. ¿Y qué iría en la tercera fila? El otro elemento que estamos haciendo el producto cruz, o sea, el D. ¿Cuánto sería? 2 menos 1 menos 2. Pintémoslo de color... Se me acaban los colores. No, mentira. Ahí está. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto vale ese producto cruz? ¿Cómo se calculaba? Es un determinante, ¿cierto? Nada más que un determinante. ¿Qué se hacía? Se borra fila y columna y se calcula el determinante de eso. ¿Cuánto es el determinante de eso? Menos 4 menos
Menos 1 por menos 3. Queda negativo, a fin de cuentas. Menos 4 menos 3. Menos 7. Segunda componente. Se le cambia de signo, ¿cierto? Porque iba más, menos, más. Así el determinante. Borramos ¿qué cosa? Eso. Primera fila, segunda columna. ¿Cuánto vale el determinante de la matriz con esos dos elementos? 2 menos menos 6, o sea, más 6. Eso sería 8. Y el último es positivo, ¿cierto? La fórmula lleva positivo. ¿Cómo se calcula? Borramos eso, borramos eso. ¿Cuál es el determinante de esa matriz? 1 menos 4 menos 3. Bien. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué hubiese pasado? Esta es pregunta teórica. Si es que nosotros hubiéramos calculado D cruz P0P. Sería el mismo, pero con signo contrario. Porque ya lo habíamos visto, ¿cierto? Producto cruz era anticonmutativo. Lo dan vuelta y eso significa que se le cambia el signo. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos P0P cruz D. ¿Qué tenemos que hacerle ahora? Sacarle su norma. Norma de P0P. ¿Cómo se saca la norma de un vector? Raíz cuadrada. Y los valores al cuadrado. Suma de componente al cuadrado, ¿cierto? 7 al cuadrado, 49, 8 al cuadrado y 3 al cuadrado, 9. Eso da raíz de 100. 29, 18, 120. Oh, qué fome, me hubiera sido 121. Ya, eso. ¿Sí? Entonces tenemos el numerador, raíz de 122. Y el denominador es solamente sacarle la norma al vector director. ¿Cuál es el vector director? 2 menos 1 menos 2. Raíz de 4, 1, 4. Eso es raíz de 9, que es 3. Por lo tanto, ¿cuál sería la distancia? Del punto P a la recta L sería 122 sobre 3 en raíz. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ahora, como les decía, esta fórmula en realidad ustedes pueden llegar a aplicarla. ¿Sí? Lo que yo hice fue, ¿qué cosa? Deducirla. Para que tengan claro de que viene de formar un paralelogramo y calcular el área. Viene de ahí. ¿Ya? A ver si alcanzamos a hacer otro. El 22 tiene un pequeño error, por eso no lo quiero hacer. Porque dice la ecuación de la recta que pasa por el origen y es perpendicular a esa, pero esas son infinitas. ¿Sí? Entonces falta precisar algo más en ese ejercicio. A ver. Plano, plano, plano. No hay nada de recta. Este tiene el mismo problema. Después lo voy a revisar y se lo subo modificado. A ver, y de acá. Este fue un apunte que escribí cuando yo era alumno. Tiene caleta de ejercicios resueltos. ¿Se quieren que se lo suba? Por si acaso.
Ya miren, aquí hay varios de recta. ¿Cómo andamos con encontrar la ecuación de la recta conocida a 2 puntos? Eso es lo más elemental. Creo que hicimos uno en clase, pero igual podríamos hacer otro. Acá. Ya, encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos puntos. ¿Cómo se hace? ¿Qué cosas necesitamos para definir una recta? Lo hemos dicho. Es un punto conocido, tenemos 2. ¿Y qué otra cosa? La dirección, que se obtiene como... Miren, ahí está la recta, aquí está el punto P, aquí está el punto Q. Ilustrativo, no es que sea exactamente así. ¿Cómo obtengo un vector que está sobre la recta? Haciendo la diferencia, ¿cierto? Ahí. Ese sirve como vector director o dirección de la recta. Entonces, construyamos un vector director de la recta L que vamos a construir. ¿Cuál podría ser? Q menos P. ¿Podría ser P menos Q? Sí, ¿cierto? Ya, ¿cuánto da la diferencia de esos dos puntos? ¿Un tercio? Primera componente, 1 medio menos 0. 1 medio. Segunda componente, menos 1 menos menos 1, 0. Tercera componente, 2 menos 3, menos 1. Ahí tenemos un vector director. ¿Sí? ¿Cuál más podríamos considerar? Da. ¿Podría ser ese o no? ¿Por qué? Porque es el mismo multiplicado por 2. ¿Sí? Dijimos que el vector director, teniendo 1, podemos escoger cualquier múltiplo de él. ¿Sí? O sea, con esta diferencia, lo que obtuvimos fue eso. ¿Cierto? Pero perfectamente podría ser la mitad de ese vector como vector director. O podría ser el doble. ¿Sí? O podría ser el mismo pero multiplicado por menos 1. O podría ser el mismo pero multiplicado por menos 1 medio. Y así. ¿Ya? ¿Por qué se los digo? Porque es mejor trabajar con números más fáciles. ¿Para qué van a meterse con fracciones? Ya, ¿tenemos el vector director? Sí. ¿Tenemos un punto de la recta? De hecho, tenemos 2. ¿Cuál sería la ecuación entonces? Así, la ecuación vectorial, ojo, de la recta, ¿cuál sería? X y Z igual a un punto de la recta. ¿Cuál usamos? ¿Por qué? Más fácil de usar, ¿cierto? No tiene fracciones. Pero podría ser el Q. Puede ser cualquiera. Acuérdense que la ecuación de la recta en este caso tiene infinitas posibilidades. Tanto por el vector director o por el punto. ¿Sí? Más t por cuánto? 1, 0, menos 2. ¿Qué sería qué cosa?
la dirección. Siempre la ecuación de la recta era eso. Punto más t por dirección. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí termina el ejercicio. La ecuación de la recta que pasa por 2 puntos es bien fácil. Ya. Para que el ejercicio quede un poco más interesante, escribamos la misma ecuación, pero en la forma paramétrica y en la forma simétrica. ¿Cómo se hace? Llamémoslo B. Reescriba. La ecuación anterior o la ecuación obtenida en su forma paramétrica y simétrica. Ya. La paramétrica, ¿cómo sería? X igual a T. ¿Qué hay que hacer para sacar la ecuación paramétrica? Tener en cuenta los valores. ¿Mm? Primero tener en cuenta los valores que no acompañan las de los que están subiendo. Ya. ¿Qué se hacía en la paramétrica? Hay una forma más fácil de resumirlo. Es llevarlo por componentes. Cuando uno toma la ecuación vectorial y la separa por componentes, tiene la paramétrica. Eso es. ¿Ya? ¿Cuál sería la primera componente? X igual a 0 más 1 por t, o sea, X igual a t. ¿Cuál sería la y? Menos 1, nada más. ¿Y la z? 3 menos 2t. Con t, un número real. Ahí está la ecuación paramétrica. ¿Cómo sacamos la ecuación simétrica? ¿Qué hay que hacer ahí? Cuando se pueda, porque no siempre se va a poder, despejar t. ¿Cuánto nos queda si despejamos t en la primera? X. ¿Se puede despejar t en la segunda? No, ¿cierto? ¿Y en la tercera? El y sigue siendo menos 1. ¿Cuál sería t en la tercera? 3 menos z dividido en 2. ¿Cierto? Lo único que estamos haciendo es un despeje. El 2t pasa sumando, el z pasa restando, ahí queda esto. ¿Y qué hacemos con el 2 después? Se divide. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Qué sacamos de esas dos ecuaciones? X, no, son las dos iguales a t. O sea, en otras palabras, X es igual a 3 menos z partido por 2, ¿cierto? ¿Se fue t? ¿Y qué hubiese pasado si aquí, por ejemplo, hubiese quedado así? El t hubiese sido y más 1. Le hubieran puesto y más 1. ¿Sí? Y ahí hubiese quedado la ecuación simétrica completita. ¿Qué pasa cuando en una no podemos despejar t? Se escribe aparte nomás. ¿Sí? Aquí está la ecuación simétrica. La gracia de la ecuación simétrica, chiquillos, es que no tiene el parámetro t. Eso es lo que tienen que buscar. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ninguna duda? ¿Seguros que ninguna duda? ¿Cómo no van a tener dudas? Ya, vamos a quedar ahí hoy día.